bien, buenos días a todos los hermanos Amén. que Gloria están a Dios. aquí en nuestro lugar de reunión, en el barrio Señor. Candelaria Arenas en Toabaja. Un saludo para todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes. Bendiciones para todos, esperando que este nuevo día que el Señor nos ha dado, pues podamos ser agradecidos, ¿verdad? Amén. Podamos darle honra y gloria. Y estamos entonces, como ya hemos dicho, desde nuestro, no se le puede decir templo, vamos a llamarle salón. Salón. Desde el salón de reunión donde hemos aparejado este lugar. Gracias, Señor. Para la alabanza y la gloria de nuestro Dios. Amén. Así que esperamos que lo que vamos a estar hablando hoy, pues sirva para edificar vuestras almas, ¿verdad? Sirva para fortalecimiento de la fe y sobre todo para la gloria y honra de nuestro Señor. Vamos a estar de pie, vamos Gracias, a tener Señor, te una damos. oración. Gracias, papá. Gloria a tu nombre, E invocamos, Señor. ¿verdad? Gracias, la gracias. presencia de nuestro Señor en este lugar. Gloria, gracias. Oremos. Querido Dios y Padre Santo, que estás santo, en los cielos, santo, en santo, este momento, santo, te damos gracias, Padre, por las bendiciones que tú nos Mi alma das, te alaba, te glorifica, por el nuevo día que tú nos permites vivir. Aprovechamos la oportunidad, Señor, para que bendigas a los hermanos que Aleluya. no están aquí en esta mañana, sino que nos puedan estar Gracias, viendo Señor, gracias, gracias. a través de gracias, las redes. Y que pases tu mano sanadora, Masaira, Señor, hermano por Fran, aquellos que tienen necesidad, por de mis los hijas, por enfermos. mis nietos, Señor. Oh Padre, en especial Aleluya. que tú le ayudes, oh Señor, en la dirección, en el camino Gracias, 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 hacia la gracias, verdad, gracias. hacia el Evangelio, y puedan Santo. recibirlo, puedan perseverar en él, oh Señor. Y sobre todo, te pedimos que cuando tú vengas entre las nubes del cielo, Aleluya. todos y cada uno de nosotros, al Santo. igual que nuestros familiares, podamos decir, este es nuestro Dios, Amén, le amén. hemos esperado, Santo, gloria a Dios. Él nos salvará. Así que te pedimos, Padre, que tomes el control en este día de este Gracias, culto, Señor. que nos dirija, Señor, y que tu nombre sea ensalzado y glorificado. Santo, santo. En el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo, lo estamos pidiendo. Gracias, Señor. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria, santo. Pues vamos a cantar una alabanza. Tenemos aquí a los hermanos músicos. Es un corito, ¿verdad? Un corito Hay poder alegre. en Jesús. Hay poder en Jesús. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quiere vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quiere vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Muy bien. Muchas gracias. Señor. Entonces le vamos a pedir a nuestro hermano Enrique. Aleluya, gracias, Señor. Nos tenía una alabanza en esta mañana. Gracias, gracias. Así que, por favor, Enrique. Gracias, Señor. Sí.
Disculpen que lo tenga que subir, es que soy un poco, un poco alto. Muy buenos días a todos. Le doy gracias al Señor, ¿verdad?, de estar nuevamente con ustedes. Llevaba como 2 sábados que no podría asistir a la iglesia por razones de trabajo en navieras aquí en San Juan. Y verdaderamente siempre le pido a Dios, ¿verdad?, que cada uno de ustedes estén bien y que estén perfectamente llenos de salud, al igual que toda mi familia. Mi madre pues le envía saludos a cada uno de ustedes y a mi amado pastor, a la pastora, y verdaderamente mi familia está bien agradecido por la ayuda que la iglesia me ha dado. Gloria a Dios, gracias. Por esta parte yo quiero dedicarle una canción a cada uno de ustedes, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Allí. Gloria al Señor.
Gracias, Enrique. Tanto. Entonces me parece que vi a nuestro hermano, como cariñosamente nosotros le llamamos, hermano poeta. Así que, Wilfredo, el hermano Wilfredo, que eso es una fuente inagotable Aleluya. de poemas. Así que le pedimos que oíste, Wilfredo, que para el final te prepares para un poema, para que Aleluya. nos pueda obsequiar y para que se lo brinde al Señor. Bueno, hoy nosotros le vamos a dar continuidad a la temática de las últimas semanas, la morada de Dios, que es sumamente interesante. Ayer estuve predicando a un grupo que tenemos en la República Dominicana sobre este particular y resulta que ese tema lo hacemos para ellos y sin darnos cuenta se conectan más gente que la que esperábamos, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, es un tema que es bastante controversial, pero es necesario que nosotros pues aclaremos y pongamos los puntos sobre las IES, porque una mala interpretación, una mala aplicación de la Biblia trae como consecuencia pues problemas en la apreciación, ¿verdad? Y en las enseñanzas que tenemos de las Escrituras, y nosotros nos debemos de allegar y aferrar y apegarnos lo más posible a lo que la Biblia realmente quiso decir. ¿Ves? Entonces, habíamos dicho que esta doctrina de la morada interna de Dios, ¿verdad? Crea ciertos problemas cuando se interpreta inadecuadamente. Nosotros siempre enfatizamos en la objetividad, ¿verdad?, del Evangelio. Cuando hablamos nosotros de la objetividad del Evangelio, estamos diciendo que nosotros, el hombre, no tiene ninguna participación en la obra expiatoria que ha hecho Dios en la persona de Cristo. Eso es bien importante. Por eso nosotros hablamos de la objetividad, hablamos de toda suficiencia y que nosotros de ninguna forma y de ninguna manera participamos del mismo. Inclusive hemos corregido en ocasiones cuando algunas personas dicen que el Evangelio hay que vivirlo. Yo entiendo que la persona que expresa esta oración o ese sentimiento, esas palabras, lo está diciendo en el sentido de que nosotros tenemos que vivir un estilo de vida digno de lo que decimos ser hijos de Dios. Pero cuando usted dice que el Evangelio hay que vivirlo, esa expresión no quiere significar que nosotros tenemos que vivir el Evangelio. Porque el Evangelio lo vivió una persona. ¿Cuándo lo vivió? Lo vivió hace 2000 años atrás. Fue Jesús quien ejecutó. El Evangelio no es otra cosa que la vida de Cristo y la vivió Él. Nosotros no vivimos eso porque nosotros lo que vivimos es las consecuencias de eso. Hay unos resultados de eso. El resultado mayor es Dios vindica su nombre. El resultado mayor es Dios nos salva. Y uno de los resultados es que entonces nosotros cambiamos nuestro estilo de vida. Pero el Evangelio no se vive, el Evangelio lo vivió otro. Entonces, cuando nosotros no enfocamos correctamente la doctrina de la morada de Dios, pues, y creemos que Dios habita y mora en nosotros, el gran problema que plantea ese pensamiento es que entonces usted empieza a mirarse usted empieza a ver qué Dios hace en usted. Y nosotros tenemos que enfatizar en la obra que Dios hizo en Cristo. Sin lugar a duda, Dios hace una obra en nosotros de regeneración, de consolación, etcétera, etcétera. Pero la obra salvífica nosotros no la podemos buscar nunca dentro de nosotros. La obra salvífica nosotros la tenemos que encontrar afuera de nosotros, ¿verdad? Por eso es que enfatizamos en la suficiencia y en la objetividad del Evangelio. Entonces, planteamos unos patrones que aparecen en el Antiguo Testamento. Citamos, por ejemplo, Éxodo 25, versículo 8. Hacedme un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Es decir, Dios pidió, ¿verdad?, que se le construyera allí un santuario, una casa, una habitación.
y Dios descendía, eso lo dijimos en los estudios pasados, Dios descendía allí y moraba entre la congregación, no estaba dentro de la congregación. Ese lugar que se le llamaba santuario, también se le llamaba el lugar de reunión, era donde Dios se reunía con su pueblo. Dios descendía y habitaba allí entre su pueblo. Entonces, podemos concluir que Dios habitó o estuvo entre ellos en aquella casa, que luego fue y pasó lo que se llama el templo. Así que Dios se manifestaba, lo que nosotros conocemos como una teofanía, una manifestación de Dios. Entonces, luego vemos en el Nuevo Testamento el mismo patrón. Y el Verbo se hizo carne, o sea, Dios se hizo carne, se hizo hombre. Ese hombre no es otra cosa que el cuerpo de Jesús. Y dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Es la misma idea. Y dice la Escritura de la siguiente manera, en Él, en Cristo, el libro de Colosenses, mora corporalmente la plenitud de la deidad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito. En otras palabras, la gloria de Dios descendía al santuario y se manifestaba en aquella nube. Ahora la gloria de Dios habita también en el nuevo santuario, que es el cuerpo de Cristo, y vieron su gloria. ¿De qué manera vimos su gloria? Pues se vio en el Getsemaní, se vio con las proezas y se vio en la resurrección. ¿Vea? Es una manera de Dios mostrar la gloria en el nuevo tabernáculo. Por eso es que aparecen esos versículos. Cristo, por ejemplo, dice, destruid este templo y en 3 días lo voy a reedificar. ¿A qué templo se estaba refiriendo? A su casa, a su cuerpo. El cuerpo de Cristo es la casa del Señor. Esa es la idea. Ok, ahora vamos a ir a las Escrituras y vamos a ir al libro de Éxodo 33. Hoy vamos a estar analizando el libro de Colosenses. Pero antes de ir a Colosenses, pues tenemos que ir a un preámbulo. Éxodo 33. El pueblo ha pecado, es el contexto. Dios quiere destruir al pueblo de Israel. Y Moisés intercede como intermediario, figura de Cristo, para que Dios no destruya al pueblo. Entonces Moisés, como intermediario del pueblo de Dios, intercede. Y notan la petición que hace Moisés. Estamos en el capítulo 33, versículo 13 en adelante. Dios le dice, si tú quieres yo te hago un pueblo nuevo, porque de estas piedras yo puedo hacer gente. Pero Moisés le dice, ¿qué va a decir la gente que sacaste a este pueblo para matarlos aquí en el desierto? Van a decir que tú eres un Dios impotente, que como no pudiste introducirlo a la tierra que le prometiste, pues los mataste. ¿Ves? Entonces, Dios se arrepiente de hacerle este mal al pueblo, ¿verdad? Por causa del pecado. Y noten lo que dice Moisés en el capítulo 33. Vamos a leer desde el versículo, le digo ahora, dijo Moisés, vamos a leer el 13, 33, 13. ¿Lo tienen? Éxodo 33, 13. Ahora pues, está hablando Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Así que Moisés se para entre el pueblo y Dios. Dice, si yo he hallado gracia, es decir, si mi petición tú la has escuchado y estás de acuerdo con la petición que yo te he escuchado, pues yo deseo que tú hagas lo siguiente, ¿verdad? ¿Cómo voy a conocer que tú has escuchado, que he hallado gracia ante tus ojos o mis ojos? Dice el versículo 4, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y aquí es donde yo quiero enfatizar en esta mañana. Mi presencia. ¿Presencia de quién? Pregunto. Pues la presencia de Jehová. Moisés le está pidiendo una señal
si él ha hallado gracia, si el pueblo ha hallado gracia, si la petición de Moisés ha sido correspondida por Dios. Entonces Moisés le está pidiendo una señal, ¿verdad?, de que él ha perdonado el pecado de su pueblo. Y la señal consiste en ¿qué? En que la presencia de Dios iba a estar con ellos. Y es importante porque la presencia de Dios trae ¿qué? Ahí lo dice. ¿Qué trae? Descanso. Si la presencia de Dios no está entre nosotros, no hay descanso. Y por eso es la importancia de cuando nosotros invocamos el nombre de Dios y Dios se hace presente. Porque cuando Dios se hace presente, nosotros estamos en descanso. Por eso es que el verbo, ¿verdad?, se hizo carne, o en otras palabras, hizo presencia, habitó. Cuando Dios habita entre nosotros ahora tenemos la seguridad de que Dios está entre nosotros porque lo hemos invocado. Cuando Dios está presente, ¿qué trae como consecuencia? Reposo, descanso y seguridad. Y cuando nosotros tenemos reposo y descanso y seguridad, estamos en paz. Una persona que no siente, entiéndase, que no está claro que la presencia de Dios está, pues va a estar fatigado siempre. Por eso es que usted ve a la gente fatigada por ahí, tratando de labrar su salvación, tratando de encontrar la paz en las drogas, en los vicios, en los placeres, en todo lo que sea, en su propia suficiencia, cuando el Señor con su pura presencia nos da descanso y reposo, ¿verdad? Así que la presencia de Dios es importantísima. Dice ese versículo, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Ahora, ¿qué era lo que le estaba prometiendo Dios al pueblo? ¿Cuál fue la promesa que le hizo? Le pregunto a ustedes, antes de esto, cuando lo sacó de Egipto, ¿cuál era la promesa que Dios le dio? Le dijo, la tierra prometida. Yo os llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Leche y miel lo que significa era que tenía agua, era próspera, agricultura, metales preciosos, todo ese tipo de bendición. Entonces Moisés está diciendo, a mí no me importa un caramba. Eso es lo que dice. ¿Para qué yo quiero oro? ¿Para qué yo quiero tierras preciosas? ¿Para qué yo quiero palacios y eso? Si tu presencia no ha de ir conmigo. Porque a nosotros lo que nos debe importar es la presencia de Dios y no los bienes materiales. Los bienes materiales vienen como consecuencia de. Entonces, a veces nosotros tenemos que poner las cosas en una balanza y ver qué tiene más prioridad. ¿Qué es lo que debe de tener más prioridad para nosotros? Que Dios está entre nosotros. ¿Ve? Y sigue diciendo. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes, ¿verdad?, con nosotros. Entonces, ¿cómo era que andaba Jehová con el pueblo? Le pregunto. Pues en la columna de fuego y en la nube se levantaba. Moisés le decía a la gente, recojan, que nos vamos. La nube empezaba a caminar y el pueblo caminaba bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de Dios. Tan pronto la nube se detenía y reposaba, el pueblo tenía que acampar. Lo mismo ocurría de noche. Así que noten la importancia que le da Moisés a la presencia del Señor. Dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Así que usted ha sido santificado, usted ha sido apartado, usted ha sido elegido, usted ha sido escogido. Eso es una buena noticia, es una cosa tremenda, saber que yo, un perro como muerto, he sido escogido, ¿verdad? Y que Dios me ha santificado. Aleluya. Y que Dios me ha llamado. Eso es algo que a veces nosotros perdemos de perspectiva. Usted ha sido elegido por Dios. Ahora, Dios elige a este pueblo. Es importante. Por eso se le conoce a Israel como ¿qué? Como el primogénito, el primero en ser llamado.
y fueron los primeros en ser llamados y el primer pueblo en el que Dios andaba con ellos. Cuando las tribus enemigas de Israel iban a pelear contra Israel, ellos no miraban el número de soldados que tenía Israel. ¿Qué era lo que ellos miraban? Que su Dios estaba con ellos. Ellos le tenían temor a las proezas porque se había escuchado que ese pueblo insignificante había salido de Egipto sin tomar una espada en la mano y que había ahogado a los egipcios en el mar y que le proveía pan y le proveía agua. Entonces, ¿qué Dios hay como este? Por eso es que se trata de coger al profeta Balaam para que maldiga al pueblo. Porque si Dios no estaba con ellos, entonces ellos estaban bajo el acecho, bajo el dominio de los pueblos enemigos. Pero mientras Dios estuviera con ellos, no había quien le metiera mano. Por eso cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, el libro de Romanos dice, y si Dios con nosotros, potestad, enfermedad, lo alto, lo bajo, lo porvenir, alguna cosa creada, ¿quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Es la misma idea. Gloria a Dios. Vamos al libro de Números. En este caso vamos a Números 14. Está Levítico y Números. Vamos a leer el versículo 9. Ahora Dios lleva al pueblo a la frontera de la tierra prometida, ¿verdad? ¿Y qué hace Moisés? Moisés dice, escojan a cada uno, a un príncipe de las tribus, eran 12, que los voy a convertir en espías. Ustedes van a reconocer la tierra de Canaán. Y dice que ellos estuvieron 40 días reconociendo la tierra, ¿verdad? Cuando regresaron de allí, ¿qué ustedes vieron? Moisés le había dicho, chequen cómo es la gente, si hay ciudades amuralladas, todo ese tipo de cosas. Entonces, se regresaron con un racimo de uvas, ¿verdad? Que 2 personas no podían comer. Entonces dijeron, la tierra que realmente nosotros reconocimos es tierra buena, pero hay un problemita. ¿Cuál era el problemita? Allí es gigante. Y nos parecíamos nosotros que éramos como langostas, como insectos al lado de ellos, habían gigantes. Así que no podemos entrar. ¿Qué empezaron ellos a ver? El dominio que ellos podían tener sobre aquellos pueblos en virtud de su propio poder. Y se olvidaron de qué. ¿Ven lo que le estoy tratando de decir? Mientras usted mira sus capacidades, usted se va a ver frágil, impotente. Fue lo que pasó con ellos. Entonces noten lo que dice Josué y lo que dice Caleb en ese versículo 9. Dice así: por tanto no seáis rebeldes. Es decir, cuando nosotros dejamos de depender de Dios en el poder de la fuerza de Él, nosotros nos constituimos en personas rebeldes. Por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se apartó de ellos y con nosotros está ¿quién? Jehová. ¿En qué Caleb y Josué ponían su confianza? Pregunto. En que Jehová está con nosotros. Eso es todo. Y con nosotros no significa, que es el énfasis que queremos llevar hoy, dentro de nosotros, sino que Él moraba. Le dijo a Moisés, ¿en qué conoceré que he hallado gracia si tú no andas con nosotros? Y Jehová le dice, yo andaré con vosotros y le daré reposo o descanso. Muy bien. Vamos a Primera de Reyes 8. Primera de Reyes 8. Y estos versículos están cuando Salomón construye el templo, ¿verdad? A Jehová. Primero era el santuario, la casa aquella de rústica,
Y ahora Salomón hace un templo, una casa. Dice, pero yo estoy viviendo en un palacio y Dios está viviendo en una casucha ahí, en una covacha, por decirlo así. Es lo mismo que Cristo. El templo, aunque era un lugar fastuoso, realmente ustedes saben qué era el templo. Un corral. Porque nosotros somos muy poéticos cuando decimos al niñito Jesús nació en un pesebre. Y ya esa palabra pesebre como que nosotros estamos acostumbrados cuando se hace una obra, ¿verdad? Y aparece María y el niñito y el nene en un pesebre. Embuste. Estaba en un corral lleno de excrementos, animales y una cosa que no está vaciada. El templo viene a ser el mismo corral, porque Dios estaba en su gloria y vino a esa casa. Y por eso es que ahora Salomón va a decir en el versículo 27, vamos a leerlo. Primera de Reyes 8. El versículo 27. Dice Salomón, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Porque él dice, si es verdad que Dios morará sobre la tierra. Porque Dios es un Dios infinito, Dios es un Dios todopoderoso. Nosotros no podemos tomar a Dios y enclaustrarlo en un lugar tan insignificante como este. Y cuando hablamos del templo, estamos hablando que el primer templo tuvo mayor gloria que el segundo, porque hubo 2 construcciones del templo. Y ahora Salomón, que David dejó oro, plata, la mejor madera y qué sé yo, le crea la casa a Dios. Y Salomón dice, pero nosotros nos hemos vuelto locos. Es de alguna manera decirlo, ¿verdad? Pero es verdad que Dios morará en la tierra. Es aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. La casa que Salomón había edificado era ¿qué? El templo. Ahora nos llama la atención el templo y la manera en que Salomón habla en particular de ese lugar. Por eso es que el pueblo de Israel le daba tanta importancia al lugar, al templo. ¿Por qué le daba mucha importancia? A ver si me siguen. Si me siguen, hasta puedo terminar ahora. ¿Por qué se le daba mucha importancia a ese lugar? Pregunto. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Todo. Si Dios no estaba allí, ¿para qué rayos servía el templo? ¿Se dan cuenta? Porque la importancia, la idea que tiene Moisés, tu presencia. Si tu presencia no está con nosotros, ¿para qué nosotros queremos tierra prometida? ¿Para qué queremos esta iglesia? ¿Para qué queremos? Porque todo aparte de Dios es insignificante. Entonces, noten cómo va a decir él en el versículo 28. Con todo, tú atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo, déjame ver, esto es de Santo, contestar. Miguel, estoy en Facebook predicando y estoy ahora mismo activo. ¿Oíste? Ok. A lo mejor ellos nos están viendo allá. Bueno, leíamos el 27, ¿verdad? Está diciendo Salomón, con todo y eso tú nos vas a escuchar. Dice el 29, que estén tus ojos abiertos de noche y de día, ¿sobre qué? Esta casa. Sobre esta casa. ¿Cuál es la casa? La morada de Dios, el templo de Dios, ¿verdad? Sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigan la oración que tu siervo haga en este lugar. Así que por eso era la importancia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la mujer samaritana decía, ustedes los judíos dicen que es allá, porque era allá, pero nosotros como montamos un kiosco aparte en el monte Gerizim, ¿verdad? Porque no se le permitía a los samaritanos introducirse allí. Entonces ellos montaron un kiosco y Cristo dice, yo voy a romper el kiosco. Aleluya. Es lo que está diciendo. Yo voy a romper el kiosco. O sea, yo voy a romper la manera de ustedes a llegarse a mí. Primero tenía que ser allí, pero eso va a pasar. Y le dice Jesús, ni allí ni acá. Aleluya.
Y eso es importante que nosotros lo sepamos, porque a veces nosotros queremos manipular a Dios, queremos manipular la verdad, y muchas veces y muchas denominaciones dicen, si no es aquí, te pierdes. Te excomulgaron de la Iglesia Católica, creen ellos que están excomulgados del cielo. Te excomulgaron de la Iglesia Adventista y te borraron del libro. Ustedes saben que la Iglesia Adventista lleva un libro. Te excomulgaron de esta iglesia, nada que me importa. Porque lo importante es que Dios esté presente, que nosotros, porque yo puedo aquí votar a alguien de capricho, y usted se va, y porque usted se va de este lugar, ahora usted no tiene la salvación. No, es allá, en el otro lado y en el otro lado, donde hayan adoradores en espíritu, en verdad. Es verdad que si se va alguien de aquí, se vaya en buena lid. No estamos diciendo eso. Pero a veces nosotros los hombres queremos manipular y decir, no, es aquí. Y no es en ningún lugar. En este momento en el cual estamos leyendo, Dios había establecido su morada allí. Punto. En el lugar, en el santuario, porque allí era donde estaba Dios, y eso es lo que está diciendo Salomón. Ahora noten lo que dice el 30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos, y escucha y perdona. Así que como Dios tiene el don de la omnipresencia, ¿dónde está? En el cielo, pero también está allí. La misma idea. Él está en el cielo ahora, pero también está aquí con nosotros. ¿Ves? Ahora, noten, voy a leer algunos versículos de la razón por la cual debemos de invocar, o Salomón invocaba a Dios. Noten lo que dice el versículo 33. Si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de tus enemigos por hacer pecado contra ti, y se volviera a ti y confesara tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa. ¿Ven la importancia del lugar? ¿Qué cosa va a ocurrir? Tú oirás desde los cielos, ¿y qué vas a hacer? Y perdonarás. Noten el 35. Si el cielo se cerrare y no lloviere, hubiese sequía, ¿qué cosa tendríamos que hacer? Ir al lugar. ¿A dónde? ¿Cuál era el lugar? Pregunto. ¿Cuál era el lugar? ¿A qué lugar tenían que ir? Al templo. Lo dice ahí. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogare, ¿en dónde? En este lugar. ¿Dónde? En el templo. ¿Por qué en el templo? Porque allí estaba Dios. Tú oirás desde el cielo y abrirás los cielos y caerá lluvia. Noten, el 37. Y si en la tierra hubiera hambre y pestilencia y tinzoncillo, ¿verdad? Añubló, la gota, el pulgón, etcétera. ¿Qué cosa se haría? Se oraría en aquel lugar y el Señor iba a coger la plaga, porque eso son plagas, y las iba a desechar. Muy parecido ahora, ¿verdad? Tenemos una plaga, la del coronavirus. ¿Qué ha hecho el mundo? ¿Qué ha hecho la gente? Han clamado a Dios en el templo. Hay un nuevo templo, de eso vamos a hablar. ¿Han clamado a Dios en el templo? No. Y por eso que ustedes ven las cosas, la plaga esta no se ha ido por esa razón. Hasta los líderes políticos no creen en Dios. A ese nivel estamos. Y los que creen no se atreven a decirlo. Los mismos Estados Unidos, que era una nación muy religiosa, no. Ahora no, ahora esto está lo loco, ahora esto no se sabe ni para dónde va. Y especialmente en la búsqueda de Dios. Entonces nos está diciendo la palabra que para que estas cosas fueran erradicadas por haber pecado, íbamos allí de todo corazón, nos arrepintiéramos, porque el Señor es el único que conoce los corazones, y Dios perdonaría el pecado. El 41, que este es el que me interesa hoy. Ahí mismo. Asimismo, ¿quién? El extranjero. ¿Qué es un extranjero? Uno que no pertenece, porque estaba, noten, dice el libro de Éxodo, el libro de Deuteronomio, decía, ¿en qué conoceré si he hallado gracia?
yo y mi pueblo, hablando Moisés. ¿Y qué le contestó Dios? ¿Qué le contestó Dios a Moisés cuando Moisés le hizo la pregunta? ¿En qué conoceré si he hallado gracia ante tus ojos, mi pueblo y yo? En que tu presencia ha de ir ¿con quién? Con nosotros, porque nosotros somos un pueblo santificado o escogido. ¿Quién era ese pueblo santificado y escogido? Israel. No eran los extranjeros. Así que Dios estaba ¿con quién? Con Israel. Pero ahora se abre una puerta, se abre una ventana, ¿verdad? ¿Para quiénes? Para el extranjero. Y noten lo que dice. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel. ¿Qué cosa? El extranjero no es del pueblo Israel. ¿Qué ventaja tenía Israel sobre los demás pueblos? A la luz de Romanos 9 nosotros lo hemos dicho. ¿Qué ventaja tiene el judío sobre el gentil? Muchas en gran manera. Que le fue confiada la palabra o la revelación de los cuales se dieron los profetas, los patriarcas, el culto, la promulgación de la ley y de los cuales vino el Cristo. ¿Tienen ventaja ellos sobre nosotros? Sí, claro que sí. Dice, ¿qué ventaja tiene? Muchas en gran manera. Y ahora se ha abierto esa oportunidad ¿para quiénes? Para los extranjeros. Asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre. ¿Por qué ha de venir de lejanas tierras a Israel? Por el nombre. ¿Y qué pasaba con el nombre de Jehová? Que cuando se invocaba, ¿verdad? Él hacía acto de presencia. Porque cuando se invoca el nombre, donde quiera que hay dos o más, allí en mi nombre, allí aparece. Donde se invoca el nombre de Jehová hace ¿qué cosas? Maravillas. Entonces la gente escuchaba de las proezas que hacía el Dios de Israel. ¿De dónde? De lejanas tierras. ¿A causa de qué? Del nombre de Jehová. Pues oirán, dice el 42, de tu gran nombre, de tu mano fuerte, de tu brazo extendido, y viniere a orar, ¿a dónde? ¿Qué era esa casa? El templo. Otra vez. ¿Y qué ocurría? ¿Y quién estaba en el templo? Por eso es que Jeremías le dice al pueblo cuando está en pecado, ustedes dicen, pueblo de Dios, dicen, templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios. Pero es que si Dios no está en el templo no sirve de nada, porque muchas veces Dios se alejaba de ellos. Se alejaba, pero siempre estaba al pendiente, ¿verdad? Pero se alejaba. Cuando se alejaba, venían las plagas, venían las guerras, venían el hambre, venían todo este tipo de cosas. Y entonces el pueblo se daba cuenta que se había alejado de Dios y nuevamente clamaban a Dios y Dios hacía acto de presencia. Ahora, vamos a seguir. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por el cual, ¿quién? El extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan de tu nombre y teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es que invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Más claro no canta un gallo, ¿verdad? También el extranjero tenía ¿qué? Oportunidad de ir a aquel lugar y clamar a Dios, y Dios en aquel lugar lo escuchaba, se invocaba su nombre, y Dios entonces hacía de acuerdo con su poder. Eso es lo que hemos dicho. Así que ahora vamos a tomar esa idea y la vamos a llevar al Nuevo Testamento. Vamos al libro de Colosenses. Y voy a hacer un experimento aquí. Colosenses, capítulo 1. Colosenses. Y voy a hacer un experimento. Y vamos a pedirle a una persona, vamos a ver a quién, no quiero meter a nadie. ¿Quién quiere ofrecerse como voluntario? ¿Quién quiere ofrecerse como voluntario para una pregunta? ¿Quién quiere? Vamos a ver. Nadie, si esto no pica. No voy a coger a nadie como voluntario. Voy a hacer la pregunta y ustedes
Aleluya. Vamos a ir al versículo 27. De Colosenses 1. Recuerden, estamos batallando sobre aquellos que creen que Dios hace ¿qué? Se mete dentro. Es cierto que aparecen expresiones que Dios mora en nosotros. El problema es que nosotros tenemos que definir de cómo es la más forma, cómo es la manera. Por ejemplo, aquí mismo en Colosenses, en el versículo 19 del capítulo 1, noten lo que dice. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Quién es Él? Cristo. Entonces agradó al Padre que en Él habitase. Noten lo que dice el versículo 9 del capítulo 2. Porque en Él, otra vez en Cristo, habita corporalmente, es decir, en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, Cristo es Dios. El verbo se hizo carne. Eso es lo que está tratando de decir. En Él. Ahora, noten lo que dice el versículo 27, que es uno de los versículos que se toman para probar que Cristo vive dentro de usted. Que la morada de Dios es usted, que Él penetra su cuerpo y se mete dentro. Yo no me escondo para decirlo. Quien se mete en el cuerpo son los demonios, que no respetan. El demonio encuentra una habitación y nosotros somos casa idónea para ellos. Y dice que él viene a habitar y se encuentra 2 o 3 panas, 2 o 3 enemigos más y se meten, porque había legiones dentro de aquel hombre, dentro del Gadareno. ¿Por qué Dios no puede penetrar nuestro ser? Porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Si Dios pudiera habitar dentro de usted, Dios lo despersonaliza, porque Dios es más fuerte que usted. Y siempre nosotros decimos lo siguiente: ¿está usted aquí? Este es usted. Y Dios se mete dentro. Cuando usted peca, ¿quién peca? ¿Usted o Dios? ¿Peca Dios? ¿Por qué peca Dios? Porque Dios es más fuerte. Así que es incongruente, es ilógico pensar que usted puede tener la divinidad dentro y que la divinidad no va a tener el poder para hacerlo usted vivir una vida totalmente santa. No lo hace, hermano. Para dar un ejemplo parecido. Usa este micrófono porque los inalámbricos, porque nos están oyendo. Nos están oyendo, entonces nuestro hermano va a tener un comentario. Sí, lo que le quiero decir es que hay 2 personas, hay un adulto y una persona joven. Los 2 cometen un delito. Cuando la ley viene, ¿a cuál de los 2 usted cree que va a juzgar? ¿Al mayor? Al mayor, por ser mayor. Por ende, ¿qué está usted hablando? De que Dios, al ser mayor, lo van a juzgar a él, no al menor. Claro, o sea, es poderoso, está más Exacto. consciente, etcétera, etcétera. De entre los 2, pues va a ser el mayor el culpable. Sí, cógelo, Efraín. Toma el micrófono. Ponlo acá. Ese micrófono se oye mejor, ¿verdad? Que este. ¿Se oye bien aquí con ustedes? Okay. Bueno, vamos a leer en Primera de Colosenses capítulo 1, versículo 27. Y esto es chocante para la gente, porque tradicionalmente se ha entendido de que Dios mora. O sea, cuando decimos que mora, nosotros no negamos que more. Lo que estamos negando es la forma en que mora. Y es chocante para algunos, porque pues, si yo siento a Dios en mi corazón, esas expresiones, siento a Dios en mi corazón, Dios vive en mi corazón, eso hay que arreglarlo, tú sabes. Palabras incorrectas, pensamiento incorrecto, eso hay que arreglarlo. Nosotros tenemos que poner las cosas donde van. ¿Qué quiero decir yo cuando digo Dios mora en mi corazón? De hecho, algunos versículos así lo dicen. Dios mora en el corazón, etcétera, etcétera. Hay que arreglar esas cosas porque en algún momento hay que hacerlo, y yo creo que ha llegado la hora de hacerlo. Punto. Nos ha correspondido a nosotros hacerlo. Pues lo vamos a hacer, lo hacemos en un espíritu de humildad, no lo hacemos en un espíritu de crítica y de que la gente se sienta mal y de todo este tipo de cosas. Porque si yo estoy mal,
A mí no me molesta, quizás de la primera impresión me pueda molestar la forma que me lo dijeron, pero al fin y al cabo yo tengo que recapacitar y decir, estoy mal y se acabó, punto. ¿Quiénes de nosotros en ocasiones nos ha estado mal y se nos ha corregido? Y de primera instancia nos molesta, pero después, espérate, la corrección hay que recibirla. Bueno, dice así, Colosenses 1:27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que la gente lee este versículo y inmediatamente dice, o lee, Cristo en vosotros. ¿Y qué es lo que viene en la mente? Que Cristo está dentro. Eso es lo que la gente piensa. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, para usted poder entender este versículo, tiene que entender lo que yo acabo de decir del Antiguo Testamento, cómo Dios estaba, etcétera, etcétera. Entonces, en los últimos versículos que leímos de Primera de Reyes, capítulo 8, hablaba del extranjero, ¿verdad que sí? ¿Qué fue lo que Salomón pidió en la oración acerca del extranjero? Que si venía un extranjero a aquella casa, porque había escuchado su gran nombre, las proezas que Dios había hecho, también Dios iba a ser propicio ¿a quién? Al extranjero. Ahora, cuando nosotros hablamos del apóstol Pablo, el apóstol Pablo fue el apóstol que Dios escogió para predicarle a quienes? A los gentiles. A los gentiles. De hecho, esta iglesia de Colosas no la fundó el apóstol Gloria a Pablo, Dios santo. la fundó Epafras, creo que fue, un discípulo de Pablo. Pablo quiso ir a esta iglesia, pero no pudo ir. Y como no pudo ir, le escribió esta carta porque en todas las iglesias surgían problemas. Entre uno de los problemas de la iglesia de Colosas era que ellos estaban adorando a las huestes celestiales, a los ángeles. Y por eso es que dice la Escritura que Cristo tiene la prioridad sobre todo principado, sobre toda potestad. Y por eso dice, en Él habita toda la deidad corporalmente, porque por Él y para Él fueron hechos todo lo que es hecho. Lo que no se veía fue hecho. Eso habla el libro de Colosenses. Pero ahora el mensaje va dirigido a la iglesia. Vamos al versículo 18. Vamos al 17. Usa el micrófono porque no se oye. Ven acá, por favor. Es que no se oye por la red. Está hablando nuestro hermano Juano. Es que el mismo versículo se explica por sí solo. Está hablando en plural, no está hablando singular. Ok, pero nos va a ayudar el contexto. El contexto, nosotros no sabemos griego ni sabemos nada de esas cosas. Apenas una palabrita por ahí. ¿Quién sabe griego aquí? Nadie. Pero nos ayuda el contexto. Y nos ayuda el patrón. Acuérdense, utilizamos el Antiguo Testamento como patrón. Se viene repitiendo. Y eso es lo que ocurre. Así que el libro de Colosenses va dirigido a una iglesia gentil o a extranjero, es lo mismo. Sí, señor. Ahora dice el versículo 17. Y Él, ¿quién es Él? Cristo. Es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, Él tiene ¿qué cosa? La preeminencia, está por encima de los ángeles y cualquier otra cosa creada. Y Él, Cristo, es la cabeza ¿de qué? Del cuerpo. El cuerpo es la iglesia. Aleluya. ¿Qué es la iglesia? El que es el principio y primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Ahora noten, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase la plenitud y por medio de Él, ¿quién es Él? ¿Qué va a hacer ahora Dios por medio de Él? Por medio de Él reconciliar consigo, ¿qué cosa? Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Él está diciendo aquí, las cosas de abajo y las cosas de arriba. Aleluya. Él va a reconciliar a los pueblos que están desunidos entre ellos y todos esos pueblos que Dios ha unido y lo ha hecho un solo pueblo, ahora los reconcilia con Dios en la persona de Jesucristo. ¿En qué consiste la reconciliación? Que antes éramos enemigos y estábamos destinados a la muerte y ahora somos amigos destinados a la vida en Él. Y no solamente reconcilió las cosas de abajo. ¿Qué reconcilió? Las cosas de arriba. Es decir, la duda que trajo a Satanás sobre Dios, a lo que sembró,
se disipó en la cruz. Es decir, Satanás decía, Dios es un Dios injusto y Dios es caprichoso y Dios, olvídate, es malo y esto. Y luego sabe Dios que cuando comáis, todo lo malo. Entonces ahora en la cruz Dios ha demostrado todo lo contrario. Es una manera de reconciliar. Se le conoce como vindicar el nombre de Dios. El nombre de Dios fue limpio. Es como cuando usted se le acusa de algo y está la duda, ¿es o no es? Hasta que se presenta la evidencia y hay una cámara, ¿verdad? Por ejemplo, yo andaba con 2 amigos dando un servicio en el hotel y uno de nosotros robó. Pues, ¿qué es la duda? Sobre los 3. Y yo dije, yo no fui. Es como cuando uno se tira una flatulencia, así de sencillo lo voy a hacer. Sí. Usted dice, yo no fui, porque fue otro, pero como no se sabe, pues en este caso se tomó una grabación y se vio a la persona llevándose las prendas. ¿Y qué pasó con mi nombre y con el nombre del otro compañero? Quedó limpio. El de él fue mancillado por lo que hizo. Pues entonces Dios libra su nombre, vindica, limpia su nombre al ver que es un Dios perdonador. ¿Dónde? Ahí lo dice. Por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Paz es igual que reposo. ¿Se acuerdan que Moisés dijo, dame una señal de que he hallado gracia? Y el Señor dijo, mi presencia irá contigo y encontrarás ¿qué? Paz o reposo. Y ahora el mismo reposo que encontraba Israel en el pasado con la presencia de Dios es el mismo reposo que nosotros encontramos con la presencia de Jesús. Lo mismo, porque él puso su tienda de campaña. Eso se llama tabernaculizar. Puso su casa con los hombres. Ahora eso no se detiene ahí, porque queremos llegar al 27. Dice el 21. Y a vosotros. Ajá. ¿Tú quieres decir algo? Que se oye la respiración. No. El abanico. Gracias. El abanico estaba soplando en el micrófono. Ahora noten lo que dice el 21, para que podamos entender el 27. El 21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños. ¿Dónde encontramos esa palabra? En el Viejo Testamento, que leímos. ¿Dónde la encontramos? En Reyes, cuando Salomón está presentando el templo. Dice, si hay guerra, si hay hambre, si hay pestilencia, vamos a orar desde este lugar y tú nos vas a sanar. Pero también si viniera el extraño, ¿qué cosa va a ocurrir? Tú escucharás el extranjero, es lo mismo, extraño y extranjero es lo mismo. Si viniese el extranjero o el extraño, tú le oirás también. Y ahora dice, y a vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los extraños o los gentiles. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿A quién ha reconciliado Dios? A los extraños y a los malos. ¿Quiénes son esos? Ustedes y yo. ¿Qué éramos? Extraños y malos. ¿Qué era usted? Extraño y malo. Cuando viene un extraño y es malo, ¿qué usted hace? Le abre la puerta, te le cierra la puerta, pone con pestillo, ¿verdad? Ahí viene ese. Ni le des agua, porque si le das agua le das confianza. Haciendo malas obras, ahora os ha ¿qué? Reconciliado. Es lo mismo que dice el libro de Efesios, que estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos reconcilió. ¿Quién es el que nos reconcilia? Él. ¿Ve? Y dice el 22, en su cuerpo de carne. Es decir, el cuerpo de carne es el que sufrió las ofensas, el castigo, el oprobio, la muerte, por causa de los malos y los extraños. Por medio de la muerte, para presentaros como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Y qué era Israel? Un pueblo santo e irreprensible.
Pero no eran que eran santos en sí mismos. Era en virtud de la presencia. Dice, y Jehová los santificó. Y ahora la manera de Dios santificar es la misma, con su presencia. En este caso, mediante el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Mediante Él. Dice el 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Es decir, si realmente has creído y has confiado y perseveras en esto. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica, ¿dónde? En toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho, ¿qué cosa? Ministro. Él ministraba, él era un ángel, porque es un portavoz, ¿verdad? Se le conoce como apóstol, pero hay una palabra que no viene a mi mente. Un heraldo, un mensajero. Mensajero de Dios, ¿a dónde? A toda la creación. Donde quiera que Pablo iba, ¿qué hacía? Predicaba acerca del misterio. Él le llama el misterio. El misterio no es otra cosa que el evangelio, el misterio de la piedad. Ahora sigue diciendo. Ahora, dice el versículo 24, me gozo en lo que padezco por vosotros. Ah, María, este es bravo, ¿verdad? ¿Qué hace él? ¿Se goza en qué? En el padecimiento, porque cuando predicamos la palabra, no importa lo que nos cueste, sabemos que al fin y a la postre nosotros vamos a recibir recompensa. Por eso Cristo dijo, bienaventurado soy cuando os vituperien por causa de mi nombre. Si usted no está recibiendo vituperio, lo más probable es que usted no está predicando el evangelio. Así de sencillo, ¿verdad? Yo digo las cosas como las dice ahí. Entonces dice, y es una bienaventuranza. Entonces él dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este versículo lo hemos explicado anteriormente. Es que al evangelio de Cristo le falta, porque él dice, ahora en mi carne, lo leemos, ¿verdad? Cumplo las aflicciones que faltan del cuerpo de Cristo. No es que a Cristo le falten aflicciones, porque Él recibió toda la aflicción allí. Pero como la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuando la iglesia recibe castigo, es como si Cristo la recibiera. Por eso lo leemos para que lo puedan entender. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cuando la iglesia recibe castigo, es como si Cristo la recibiera. El ejemplo que siempre ponemos es el de Pablo, cuando está persiguiendo a la iglesia en el camino de Damasco. ¿Qué le dice Cristo a Pablo? ¿Por qué me persigues? ¿Pero a quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. Así que cuando dice la palabra, por cuanto se lo hiciste a uno de estos, a mí me lo hacéis. Y le dice más, si tú le haces daño a uno de estos, es mejor que te amarre la piedra grande de molino en una soga, te la pongas al cuello y te tiren al río. Porque terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Nerón o a Herodes? Que quemó a Roma y pagó con los cristianos. Ese hombre murió podrido. Dice que estaba así, los gusanos empezaron a salir. Es que la gente cree que meterse con el cuerpo, que es la iglesia, a veces nosotros vemos esos atropellos. Nosotros estamos viviendo en el Mamey, aquí en Puerto Rico, pero en estos países islámicos, que por usted decir que es cristiano, nosotros estamos en el Mamey. A veces usted viene aquí una hora y media y se queja, yo me quejo. Ay, tanto que se tardó. Ah. Sí, miren, yo vi que llegaron unas Biblias en un reportaje a los chinos. Usted no sabe cómo esa gente se puso de contento peleando por las Biblias una. Y nosotros, a veces yo tengo Biblias por allí tiradas. Yo voy a comprar una nueva. Y vuelvo y digo, venimos a la iglesia. Un versículo más. Ay Dios, mira Miguel. Miguel, estás ahí.
un versículo más. Y, ay, Ongi, pero si tú vas a acabar, termina ya. Como si fueras una queja. No, nosotros estamos en el mamey. Hay gente que toma a los cristianos y los pone a padecimiento. Por eso es que la Escritura dice, nosotros no hemos resistido todavía hasta la sangre. Nosotros no sabemos lo privilegiado que estamos con Dios, ¿verdad? A veces eso está malo. Dice el 25, del cual fui hecho ministro, dice ese versículo 25, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Así que, ¿qué iba a hacer Pablo con esta iglesia? Cumplir, ¿verdad? Cumplidamente, ¿verdad? Cumplidamente, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y el misterio, del 26, que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Cuál era el misterio? Pues el misterio era la encarnación. El misterio era el plan de salvación. Misterio que ahora ha sido revelado y que usted lo entiende, señores. Entienda esto. Es un misterio que muchos príncipes y reyes quisieron ver y ahora nosotros lo tenemos en bandeja de plata. Que cuando el negrito aquel del camino del carruaje iba por allí, estaba leyendo el etíope y no entendían, caramba. Y el Espíritu le dice a Felipe, acércate, y le dice, tú entiendes lo que lees. Y él dijo, ¿cómo de montre voy a entender si no hay nadie que me explique? Y vino Felipe y le explicó, y cuando él entendió, se tiró del carruaje y dijo, ahí hay agua, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Fue uno de los primeros predicadores que se metió allá al África. Y ahora nosotros estamos aquí. Vean esto es una cosa maravillosa. Y ahora nosotros estamos aquí y ese misterio que había estado oculto por edades, y por medio de sus profetas y apóstoles, nosotros lo hemos podido entender. Y ahora él va a hablar lo que es ese misterio. Noten, misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quiénes? Ahí lo dice, ¿a quiénes? ¿Y quiénes son sus santos? ¿Quiénes son sus santos? ¿Quiénes son sus santos? Israel. ¿Qué ventaja tiene el judío sobre el gentil? Muchas en gran manera. A él se le dio la promulgación de la ley, los patriarcas, los profetas, de los cuales también viene el Cristo. Dice Cristo a la mujer samaritana, la salvación proviene de los judíos. No proviene de los puertorriqueños, ni de los americanos, ni de los dominicanos, ni cubanos. No proviene de nosotros, proviene de Israel. Porque fue a Israel al cual se le reveló estas cosas. Ellos fueron llamados primero para que a la vez pudieran difundir el misterio. Ellos fallaron en esa encomienda. Pero que ahora, dice el versículo, ¿verdad? Misterio que había estado oculto desde las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, al pueblo de Israel, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Está diciendo, Dios habitaba en el templo para con Israel, ¿cierto? Y el extranjero tenía que ir allí para clamar a Dios, pero ahora no. Ahora también Dios está ¿en dónde? Entre ellos. No está diciendo que está adentro, sino que ahora nosotros como gentiles invocamos el nombre de Dios y Dios hace su aparición entre nosotros. Y cuando se aparece entre nosotros, nos da el descubrimiento que tenemos la misma ventaja, la misma dicha, la misma bendición que tuvieron ellos. Lo único que a ellos se les dio primero. Y a usted se le dio postrero. Pero la Escritura dice que los postreros pueden ser primeros. Y terminamos con Efesios. Vamos a Efesios 2. ¿Entendieron el versículo? El versículo decía, ¿verdad? Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y la gente lee este versículo. ¿Ves que Cristo está dentro de ti?
Ahí no dice que Cristo está dentro de ti. Ahí dice que Cristo está también entre los gentiles. Porque esta iglesia era gentil. Y ahora ellos también tienen el mismo privilegio. Efesios capítulo 2. Con esto acabamos. Versículo 11. Efesios 2, 11. Efesios 2, 11. ¿Lo tienen? Dice así. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué quiere decir ese versículo? Pues la circuncisión al pueblo de Israel, y le decía a los incircuncisos, ustedes no son parte de este pueblo. Eso es lo que le está diciendo, ustedes son incircuncisos. ¿Se acuerdan que va una mujer fenicia, creo que es? Y le dice al Señor, tengo a mi hija ahí enferma, chico, vamos a ver si tú puedes bregar. Estoy usando palabras de aquí, de Candelaria Arena, donde yo me crié, Candelaria Arena en Toa Baja, Puerto Rico, donde yo me crié tirando piedra y poniéndole petardo a los lagartijos. Sí, como travieso de unos muchachos al fin, tirando piedra y descalzo. Entonces, la Escritura está diciendo, tú no eres parte. Entonces le decía a la mujer, que era lo que estábamos diciendo, la mujer dijo, ten compasión de mí. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? La comida no es para quién, para los perrillos. Es decir, si yo tengo comida, tengo un hijo y tengo un perro y tengo que escoger entre el perro y mi hijo, ¿a quién debo de escoger? Al hijo. Usted no va a darle, tiene un bocado, usted dice, se lo va a dar al muchacho. ¿Ve? Entonces la mujer dijo, sí es verdad, Señor. Pero los perrillos comen de las migajas que sus amos tiran a la mesa. Ah, ¿y qué le dijo Jesús? Grande es tu fe, mujer, que sea conforme a lo que tú has dicho. Es lo mismo. Entonces el judío se jactaba en que era circunciso. Ah, ustedes son unos perros, ustedes son... ¿Se acuerdan cuando Pedro entró a la casa de Cornelio? Cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Y por ahí hay muchos judíos todavía que van a las casas de la gente humilde y se le dan un cacharro de café, no se lo beben, se le dice siéntese ahí, no. Y miran a las demás gente, mira, por encima del hombro y los menosprecian, como si usted fuera mejor que él. Y hay una plena que dice, tanta vanidad, tanta hipocresía. Si su sangre es del mismo color y usted va para el mismo hoyo y cuando su cuerpo sea aterrado los gusanos se lo van a comer, tanta cosa. No, que tú nada. Ustedes vieron a Trump, yo hubiera querido que lo cogiera el coronavirus de verdad, que lo sanara, ¿verdad? No estoy diciendo la muerte, pero que lo hubiera entubado aunque sea unos días, para que él viera lo frágil y débil y mortal que es. Que él se cree que es el hombre más poderoso del mundo, pero ante la muerte ningún hombre. Dice que ante la muerte todos nosotros temblamos. Pero hay gente que se cree, que te mira así. Yo no quiero saber de esa gente. Yo he andado con gente así y digo, no, que me han tratado bien a mí, pero han tratado a otra persona que se allega, lo han tratado mal. Ustedes vieron a este cantante mexicano que le pegó a la mamá. Y otro cantante le preguntaron, ¿qué usted opina de él? Y él, por no decir nombre, no me gusta. Dijo así, no me gusta. Lo que estaba era aborreciendo la actitud de ese cantante que le pegó a su madre. Y esa actitud hay que condenarla. Esto está mal. Entonces, pues, se cree que es mejor que nadie. Mire, hay que recriminar y reprochar esa actitud. Ahora, volvamos aquí que estamos por acá. Dice el 12. En aquel tiempo, ¿a quiénes? ¿A quién le está hablando? A los incircuncisos. Pero también va a hablar de los circuncisos. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados ¿de qué? De la ciudadanía. Y si usted no es ciudadano, usted no puede coger cupones, usted no puede coger plan 8, usted no tiene pasaporte, usted no puede ir allá. Hablando de la ciudadanía americana, la cual muchos aquí apreciamos.
porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Así que si usted no es ciudadano, usted no tiene ¿qué? Derecho al servicio que el gobierno le brinda y a las responsabilidades, porque muchas veces hablamos de las ayudas, pero también tenemos que hablar de las responsabilidades. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si estaban sin Dios, ¿qué no tenían? Esperanza. ¿Qué no tenían? Reposo y descanso. Muy bien. Pero, viene el pero. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí de los dos uno y un solo pueblo, ¿verdad? Y dice el 17, y vino anunció, ¿qué cosa? Las buenas nuevas de paz. Otra vez esa palabra, paz. Moisés lo dijo, ¿en qué voy a conocer que he hallado gracia en ti? Y Jesús le dijo, en que mi presencia irá contigo y tendrás reposo, ¿verdad? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban cerca? Israel. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? Los gentiles. Porque por medio de Él, ¿quién es Él? Cristo. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy ¿qué? ¿Qué no somos nosotros? Extranjeros. Y si no somos extranjeros, ¿qué significa? Que somos ciudadanos. Y si somos ciudadanos, ¿qué otra cosa ocurre? Tenemos los beneficios. ¿Cuál es el beneficio? La paz y que Dios está con nosotros. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son los santos? Israel. ¿Y miembros de qué? De la familia de Dios. Así que Dios es nuestro Dios y Dios es nuestro Padre. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio coordinado va creciendo para hacer ¿qué? Templo santo del Señor. ¿Qué somos? ¿Qué es usted? Morada de Dios. Pero Él no está diciendo que Dios se metió, sino la idea es la misma. Dios estaba con el pueblo, entre el pueblo. Ahora nosotros somos conciudadanos de Israel y tenemos, ¿qué cosa? Los mismos derechos. Dios es nuestro Dios. Y cuando Dios es nuestro Dios, estamos en paz porque Él nos ha reconciliado y nos ha dado la paz. Así que dice, justificados pues por la fe, tenemos. Usted no va a tener, usted la tiene. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que más claro no canta un gallo. Decir que ese versículo lo vamos a utilizar para decir que Dios está dentro es forzar la Biblia. Yo quisiera que toda esta gente que defienden esa posición contraria a la nuestra, por lo menos en este versículo me dijeran que no dice eso. Y ya, si usted me prueba con estos versículos que no dice eso, yo digo amén. Pero no es lo que usted quiera que diga, es lo que dice. Así de sencillo. Pues Wilfredo, pasa por acá y por favor, deleítanos con un poema de los que tú sabes. ¿Tú prefieres un periodista o un juez? No, el que el Señor te dé, el que tú quieras. Bueno, yo escribí uno hace como un par de meses que lo titulé Un juicio. Oiga qué cosa bella me dio el Señor. Dice, yo me enfrenté a un juicio horrible y en demasía. No tenía escapatoria por más esfuerzo que hacía. Yo estaba desesperado, no tenía escapatoria. Yo mismo me preguntaba, ¿y qué yo hago ahora? Eran miles los delitos
en toda mi trayectoria. Admito, era culpable y no tenía escapatoria. ¿Qué hago?, me preguntaba. Si el juez tiene la razón, consulté a sabios juristas, no tenían la solución. Me decía en mi interior, ¿y ahora qué yo haré? Yo no tengo escapatoria y culpable yo seré. Cuando menos lo esperaba, apareció un abogado. Lo declaro inocente. Yo morí por sus pecados. Absuelto, respondió el padre. Le doy toda la razón. Mi hijo murió por él. Con su sangre lo compró. Un periodista dice, yo vi 3 ejecuciones, espantosas, vil y horrendas. Y como buen periodista, le describiré la escena. Me acuerdo de un detalle, quedó fijo en mi memoria. Uno de ellos era tan manso, siquiera abrió su boca. En cambio, los otros 2 renegaban su castigo. Yo puedo dar fe de eso, lo vi con mis ojos mismos. Observé que uno de ellos lo increpó con escepticismo. Desciende de esa cruz, sálvate a ti a nosotros mismos. Uno sorpresivamente le salió en su defensa. Tú y yo no lo merecemos. Él no cometió una ofensa. Se dirigió a aquel hombre con respeto y reverencia. Señor, acuérdate de mí, necesito tu clemencia. Se le aseguró de inmediato, estaría en su reino. ¿Qué acto digno de amor demostró en aquel momento? Wilfredo, cada rato que el Señor le da la inspiración me llama y me dice, mira, esto es una cantera lo que yo tengo. Esto es como si estuviera lloviendo. Wilfredo. Y así que agradecemos la inspiración que el Señor te da. Miren, lo que hemos traído aquí, no quiero que piensen que nosotros estamos en contra de que Dios nos asiste, de que Dios está con nosotros, de que Dios está en nuestro corazón, porque dice, así habite Jesucristo por la fe en nuestro corazón. Pero hay que darle la definición correcta. Por eso es que vamos a utilizar Gálatas 2:20, y ahora no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. La próxima vez, Carlos va a estar el miércoles. Porque podemos causar la impresión de que nosotros no creemos en la asistencia del Señor. No, todo lo contrario, creemos en ella, por eso es que estamos aquí. Y como creemos en ella, pues respaldamos esa enseñanza. Lo que sí queremos hacer es diferenciar entre una cosa y otra, porque podría ser que una persona tratando de ver a Dios obrando en su corazón y la administración y el estilo de vida que podamos tener y demás, pueda perder el objetivo principal. Y el objetivo principal es aquel que dio Jesucristo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y a todos atraiga. Es ahí donde hay salvación. Lo demás es lo demás. Eso es lo más importante. Entonces, desenfocarnos de esa posición es lo que sería un poquito peligroso. Así que por acá, por el medio del Face, nos despedimos. Vamos a hacer mención de los hermanos que estuvieron conectados. Estuvo nuestra hermana Elizabeth Meléndez, Kai González, Valentín, Efraín Marrero, estuvo Cruz Medina, Miguel Maestre, Eda Osis, que ya Eda pues es parte de Ilia Ponce de León, Kai González, Ida Bonilla, Carmen Matías. Miren, a Anil la operaron, salió bien, ya está de alta en su casa, damos gracias a Dios. Elizabeth, Ada Barreto, Adi, allá en Isabela, Dios te bendiga. Arcilio Hernández, Arcilio Hernández, Nilsa Rivera, Juan A. Rivera Méndez, ese es Juan, ese no es Tony. Nilsa Rivera, Alma Salgado, la hermanita Chaday Cruz. Anthony también estaba conectado. Aquí aparece Anthony Chevarría. Ese es el de Jorge. Sí.
Antonio Echevarría, Iván Quiñones, la hermanita Aurea Collazo, bendición, Mari Meléndez, Cruz Medina, y déjame ver, Ibis J. Crespo. Esta es tu nena, ¿verdad? Hay un hermano Crespo que ayer me llamó, de aquí de la comunidad, está en Nueva York. Entonces me pidió que la iglesia orara por él y por su hija. Tienen cáncer los dos. Se tuvo que mudar para allá, para Estados Unidos. Así que oramos por ti. Saray Figueroa Cruz, Dios le bendiga. Saray, ese nombre es como árabe. Déjame ver. Miguel de la Cruz. Miguel es de allá en la República Dominicana. Miguel, Dios te bendiga. Tenemos un grupito que estamos estudiando los viernes. Dios te bendiga. Joaquín Laborde, mira, ese es Papo. Dios te bendiga. Está nuestra hermana Luisa Gordon. Luisa, Dios te bendiga. Ricardo Pontón, Dios te bendiga. Ricardo, colaborador nuestro. Marcos Pérez, Dios te bendiga. Norma Collazo, esa debe ser prima, porque Norma es Collazo. Pues Norma, Dios te bendiga. Yo no sabía que era con razón el mismo color de piel. Brenda George, Martínez. Gracias. Déjame ver quién más. Nancy Torres, están también viendo. Luisa, que dicen mención de ella. Omaira San Antonio, allá en Isabela, yo la bauticé, Dios te bendiga, Omaira. Victoria Rojas, Juan, este es Victoria. Esa es la hermana de Carlos y Miguel, entre ellos. Pues vamos a pedirle a un hermano, por favor, que nos dirija en oración. Ven por acá, hermano. Sí, por favor, vamos a estar los que podamos de pie y entonces cerramos por la mañana de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos ofreces, mi Dios, de estar reunidos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por la palabra que fue predicada y que seamos oidores, Señor, de ella misma, mi Dios. La oigamos, Señor, y podamos ser hacedores de ella. Te pedimos, Señor, que tú bendiga a cada hermano y cada hermana aquí en esta mañana y que tú nos sigas bendiciendo, mi Dios, en todo momento, mi Dios. Y que tú, Señor, sigas manifestándote, Señor, a las vidas, Señor, que todavía no te conocen, que puedan conocerte y gozar, Señor, de estas bendiciones que tú tienes, Señor, para cada uno de ellos, mi Dios. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos despidas a nuestros hogares, no de tu presencia, Señor, y que tú, Señor, estés con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues le damos gracias a la iglesia, recogemos las ofrendas y le damos gracias a la iglesia, a los hermanos que han estado conectados. Dios me los bendiga. Será entonces hasta mañana a las 8:30, en el cual vamos a estar en el programa de radio de Guapa Radio de 8:30 a 9 a través del Facebook. Dios me los bendiga a todos.